Muy buenas tardes, les saluda Jairo Eleazar López, estudiante del quinto ciclo de la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría del Centro Universitario de Sololá, Consol. En esta oportunidad les estaré hablando con respecto al libro En Pie de Lucha. Y nos dice que En Pie de Lucha se refiere a los universitarios caídos como primer punto. En la ciudad de Guatemala es común encontrar una tras otra placa que rinde homenaje a uno de los cientos de universitarios que cayeron en pie de lucha. Estos monumentos son un testimonio del terror estatal que vivió la Universidad de San Carlos durante los últimos 45 años en Guatemala. Una de las placas es, en el año de 1956, 5 estudiantes que se oponían a la contrarrevolución. La segunda está ubicada en la Cuarta Avenida de Guatemala. Eh, Esta recuerda cuando fuera asesinado en el año de 1971 el diputado y catedrático de la Facultad de Derecho, Adolfo Mijangos López. Asimismo, también luego frente a la Plaza Mayor, un monumento que honra al mayor dirigente estudiantil dirigido a Oliverio Castañeda, que murió a tiros por agentes del gobierno del 20 de octubre de 1978. Y en la avenida Elena, otra placa conmemora a Julio Roberto Cuquín, asesinado en 1992 en la víspera tradicional del desfile de la huelga de Dolores. En la siguiente lámina podemos observar, ¿verdad?, cada una de las placas, ¿verdad?, conmemorativas, tanto así como la de los 5 estudiantes que se oponían a la contrarrevolución, la de Adolfo Mijangos López, Oliverio Castañeda de León y Julio Roberto Cuquín. La lucha y la violencia en la Universidad de San Carlos nos dice que la Universidad de San Carlos es el centro oficial de enseñanza superior de Guatemala en el año de 1944. Esta casa de estudios pasó a convertirse en uno de los centros de la conciencia democrática del país con un valor, aunque a veces con imprudencia. A pesar de esta represión, en la San Carlos se abrieron corrientes progresivas y revolucionarias que buscaban un cambio en el país a través de diferentes formas de lucha, incluso la armada. Para el año de 1978, a inicios de la peor ola represiva de la historia de Guatemala, la universidad era un centro de subversión, según el gobierno general formada por Romero Lucas García. Para las organizaciones universitarias, el campus era territorio libre, convirtiendo sus aulas en lugar de reunión de grupos populares o clandestinos de todo el país, atemorizados por la represión. Para el año de 1944, la Revolución de Octubre, estudiantes universitarios ayudaron a derrocar al general Jorge Ubico Castañeda, el último de una serie de dictadores liberales que habían gobernado a Guatemala desde 1871, la Revolución de Octubre, y 10 años después la contrarrevolución establecer el escenario público hasta nuestros días. No es solo 1944, sino durante todo este siglo los eh, universitarios han jugado un importante papel en la oposición organizada en Guatemala. El gobierno respondió con una serie de adelantados contra la prensa y dirigentes de las protestas. Finalmente, el 20 de octubre de 1944, una alianza entre obreros, estudiantes y militares descontentos derrocó por medio de las armas a Ponce y sus afiliados, donde inició a los aliados, dando inicio a 10 años de prima en Guatemala. En 1954, la contrarrevolución. En junio de 1954, tropas dirigidas por el coronel Carlos Castillo Armas derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz, con lo que se puso fin a 10 años de democracia en Guatemala.
en 1944, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano se opuso a la amenaza fascista mediante el fomento de regímenes democráticos, siempre y cuando estos no fueran un peligro para los intereses de los grandes empresarios estadounidenses. 10 años después, el poderoso vecino del norte se obsesionó en detener la influencia de la Unión Soviética, argumentando que los soviéticos buscaban extender el bloque socialista al finalizar la guerra. De los norteamericanos habían redoblado sus esfuerzos para establecer todo el hemisferio occidental y asimismo la homogeneidad de sus intereses económicos y políticos. En sus intereses del año 1944, con un gobierno democrático y con un gobierno de una política nacionalista e independiente. Guatemala se convirtió desde un punto, Guatemala desde el punto de vista estadounidense en una amenaza a la homogeneidad estadounidense. Asimismo, en el año de 1962 hubo un resurgimiento, y es que en el año de 1959, al triunfar la Revolución Cubana en el escenario político, para Guatemala, a 5 años de su fin de la Revolución Nacional e independiente de los Estados Unidos, la revolución en Cuba provocó fuertes conflictos políticos en todos los continentes, y Guatemala no fue la excepción. Para el régimen militar, eligieron, por ejemplo, a Fidel Castro, y Barbudas era un peligro latente. Aunque no lograron derrocar al gobierno, los universitarios acumularon una significativa experiencia de lucha durante los combates de 1962. Las agrupaciones gremiales ya constituían una base de lucha, y no solo en cuestión de intentos de la universidad. La acción social universitaria llega a ser valioso medio de atribución con las manos populares, con sus actores a favor del Estado de Derecho y del proceso electoral de la Universidad de San Carlos. Establecer su presencia entre principales fuerzas democráticas del país. En los siguientes años, el Estado de Guatemala vería a la oposición organizada a la universidad como una amenaza mortal, conscientes de que el liderazgo alcanzaba a los de la San Carlos en luchas cívicas de 1962. Los diferentes gobiernos buscaban mencionar para mecanismos neutralizar, y asimismo cabe decir que en marzo de 1962, a pesar de las represiones empleada, la política todavía actuó dentro del marco institucional, pero en poco tiempo el Estado de Derecho debería de tener mucho sentido en Guatemala. Las fuerzas de gobierno se dedicaron a cometer asesinatos mediante agentes vestidos de civil, los escuadrones de la muerte, les llamaban entonces. Entre los principales blancos estos grupos estaría la Universidad de San Carlos. Continuaremos con el tema más adelante. Buenas tardes.